En la tranquilidad del denso bosque de cartulina, el viento soplaba suavemente, agitando las copas rígidas de los árboles. Mientras el resto del Salón 1 agastaba sus energías celebrando el futuro campamento con total inocencia, Diego y Alice sabían que cada segundo libre era una oportunidad de oro para no terminar convertidos en confeti. Claire se cruzó de brazos, ajustándose la banda elástica de sus lentes tácticos mientras miraba fijamente al azabache. Bueno, presta atención, Diego, porque esto tal vez te resulte un poco complicado, advirtió la castaña, adoptando su tono de estratega. Como ya te habrás dado cuenta, podemos realizar ciertos movimientos de fantasía en este mundo. Las leyes de la física aquí son sumamente maleables. Incluso yo puedo construir cosas mucho más potentes o avanzadas tecnológicamente que en nuestro mundo original, o al menos muy por encima de la época en la que morimos. Ahora, quiero que me expliques y muestre las técnicas y movimientos más locos que se te ocurran, continuó Claire, señalándolo con un dedo acusador. Pero recuerda esto, que podamos realizar ciertos movimientos de fantasía no significa que podamos hacerlos todos. Este mundo tiene sus propias reglas, así que no te creas un dios. ¿Entendiste? Sí, comprendo perfectamente, che, respondió Abby, restándole un poco de importancia con la mano. Pero es que tengo demasiadas cosas en mente. En mi vida pasada vi tanto anime y jugué a tantos videojuegos que elegir una sola habilidad para empezar se me hace un quilombo tremendo. Claire soltó un bufido, divertida por la indecisión de su amigo. Me dijiste que la postura de evasión que utilizaste en el gimnasio era de un manga llamado Baki, ¿cierto? Bueno, ¿por qué no empiezas por ahí? Ya tienes una base. Tenés razón, buena idea, coincidió el azabache, dándose un leve golpe en la frente. Al pedo me complico la vida pensando en otras cosas si ya tengo algo establecido que me funciona. El pelinegro se quedó pensativo durante varios segundos, rascándose la barbilla mientras repasaba mentalmente los tomos del manga de Keisuke Itagaki. Finalmente, una chispa de absoluta locura brilló en sus ojos. Ya sé cuál. Te voy a explicar la técnica de la cucaracha. Al escuchar semejante nombre, Claire alzó una ceja de golpe, mirándolo con una mueca que mezclaba la extrañeza con el más puro escepticismo. No, en serio. Escúchame, pidió Abby, poniéndose completamente serio y visiblemente emocionado. Suena ridículo, pero es una genialidad. En el manga, Baki analiza a las cucarachas y se da cuenta de que no tienen una fase de aceleración. O sea, un humano normal necesita tensar los músculos para correr, lo que avisa al rival. Pero la cucaracha pasa de estar completamente inmóvil a su máxima velocidad de forma instantánea porque su cuerpo por dentro es prácticamente líquido, como un fluido atrapado en un caparazón rígido. Claire lo escuchó con atención, procesando la extraña amalgama de biología ficticia y artes marciales. Básicamente, concluyó Abby, gesticulando con las manos, consiste en relajar el cuerpo al 100%, volverte líquido mentalmente, y luego proyectar toda la fuerza acumulada en un solo milisegundo para salir disparado a 300 km por hora desde una posición estática. Sin previo aviso, la castaña dejó escapar un largo y pesado suspiro, llevándose una mano a la frente mientras miraba a su compañero de reencarnación con una mezcla de cansancio y fastidio humorístico. Si no estuviéramos atrapados en este maldito mundo de papel, créeme que en estos momentos te estaría ahorcando por el simple hecho de intentar una técnica sacada de una cucaracha, Diego, sentenció Claire. Abby soltó una carcajada limpia por la reacción de su amiga. Hay que tener fe, Alice. Le espetó con diversión mientras daba unos pasos hacia atrás, buscando un espacio despejado en la tierra del bosque. Lo voy a intentar. Pero dame un momento para concentrarme, porque a diferencia de Baki, yo no tengo el cerebro entrenado para visualizar estas fumadas de forma instantánea. Los minutos comenzaron a transcurrir en un silencio tenso. Abby se plantó firmemente en el suelo, cerrando los ojos y dejando caer los brazos a los costados de su cuerpo. Intentaba vaciar su mente, imaginando que sus músculos de papel perdían toda rigidez, transformándose en agua pura bajo su piel texturizada. El esfuerzo mental y la concentración extrema comenzaron a pasarle una factura visible. El cuerpo de Abby empezó a sudar a montones. Densas gotas de sudor corrían por su frente y su torso tonificado, brillando bajo los pocos rayos de sol que se filtraban entre los árboles de cartón. Mientras tanto, Claire aprovechaba el tiempo muerto para revisar sus gadgets.
Con un pequeño destornillador y sus lentes activados, analizaba los circuitos flotantes del auricular de alta frecuencia, planeando un montón de mejoras y actualizaciones para el campamento. Sin embargo, tras notar que el silencio se prolongaba demasiado y que Abby seguía completamente estático, Claire levantó la vista, dispuesta a pedirle que se detuviera debido al desgaste innecesario. Oye, Diego, ya va siendo hora de parar, te estás tardando mucho. Sus palabras se congelaron en su garganta. Los ojos de Claire se abrieron como platos detrás de sus cristales. De un microsegundo a otro, sin el más mínimo indicio físico, sin tensar un solo tendón ni inclinar el cuerpo para tomar impulso, el cuerpo de Abby simplemente se desplazó. La aceleración fue tan absurdamente violenta e instantánea que rompió la lógica visual del entorno. El azabache se inclinó y avanzó una distancia considerable hacia el frente en un parpadeo fantasmal. El movimiento fue tan rápido que las decenas de gotas de sudor que cubrían su cuerpo quedaron suspendidas en el aire, flotando exactamente en el lugar exacto donde Abby había estado parado un milisegundo antes. Claire observó estupefacta cómo las esferas de sudor flotaban por un breve y mágico instante de animación, desafiando la gravedad, antes de desplomarse pesadamente contra el suelo del bosque como si fuera una repentina y localizada cortina de lluvia. Diego lo había logrado. La física de este mundo casi sin lógica se había doblegado ante la pura fuerza de voluntad de una cucaracha. Tras el impresionante despliegue de física cuántica casera, Abby se desplomó contra el suelo de cartón, con el pecho subiendo y bajando en un jadeo agónico. Cada fibra de su cuerpo de papel se sentía como si hubiera sido estirada hasta el punto de ruptura. Giró la cabeza pesadamente hacia Claire, dedicándole una sonrisa triunfal, aunque llena de esfuerzo, mientras luchaba por recuperar el aliento. Pasaron varios minutos de silencio absoluto en el bosque. Claire, manteniendo su compostura, se acercó para evaluar los daños. Abby, todavía sentado en el suelo, se bebía una botella de agua a grandes tragos, derramando un poco sobre su torso tonificado para refrescarse, mientras con la otra mano se limpiaba con el dorso de la mano la sangre viscosa que brotaba de su nariz. Eso no es todo lo que podría hacer, le dijo el azabache, lanzándole una sonrisa presumida a pesar del dolor, pero creo que, de momento, me concentraré en perfeccionar el estilo de Ali y este salto de la cucaracha. Y, obviamente, seguir entrenando mi cuerpo y mi mente. Siempre tuve una buena imaginación. Claire soltó un suspiro, sentándose a su lado y entregándole un pañuelo. Me alegra saber que, dentro de todo, todavía tienes cerebro, comentó con una sonrisa socarrona, ignorando el gesto de Abby que claramente expresaba un cerrar el orto. No me gustaría ver cómo mi único amigo del mundo real termina hecho trizas solo por intentar técnicas que rozan la esquizofrenia. Abby simplemente soltó una carcajada ronca, ganándose un ligero dolor de cabeza por el esfuerzo. ¿Qué querés que te diga? Soy ese, respondió, usando la jerga de internet con total naturalidad. Ambos estallaron en una risa compartida, aliviando la tensión del momento. Bien, dijo Abby, sacudiéndose el polvo. Creo que por hoy lo dejaré hasta acá. Mi cabeza siente que va a explotar. ¿En serio? Pensé que eras una máquina de guerra incansable, bromeó Claire, aunque sus ojos escaneaban con preocupación el ligero temblor en las manos de su compañero. Muy graciosa. La técnica de la cucaracha consume una energía que no sabía que tenía, se quejó el azabache, frotándose las sienes. Pero valió la pena. Mientras Abby se recobraba, Claire aprovechó para recoger sus herramientas. Y bueno, decime, ¿qué onda con tus cosas? ¿Qué invento loco hizo mi científica loca hoy? Preguntó Abby en tono juguetón, tratando de ocultar su agotamiento. Claire se puso de pie, ajustándose los lentes y lanzándole una mirada fulminante. Primero que nada, en tu vida vuelvas a llamarme de esa manera, sentenció, aunque sin verdadera malicia. Y segundo, tengo varias ideas en la cabeza. Más ahora, al ver lo que somos capaces de hacer. Abby se acercó a ella, observando cómo la castaña guardaba un prototipo de dispositivo que emitía un leve zumbido eléctrico. Mira, Alice, Abby cambió a un tono más serio. Yo soy la fuerza bruta, eso me quedó claro. Pero vos sos la que tiene el cerebro. Pienso que deberías entrenar un poco más tu cuerpo. Tenés una inteligencia tremenda, pero si la combinas con un físico mínimamente preparado, serías prácticamente... No quiero que en el campamento tengas que depender solo de lo que traigas en los bolsillos. Claire se quedó en silencio un momento, analizando la propuesta. Sabía que él tenía razón, pero su mente siempre iba un paso adelante.
Estoy de acuerdo contigo, Diego, admitió ella, suspirando mientras guardaba su gadget. Pero actualmente necesito concentrarme más en mis inventos. En el campamento no sabremos qué nos encontraremos. Necesito herramientas que nos den ventaja, no solo músculos. Si me atrapan, quiero tener un as bajo la manga, no solo bíceps. Abby asintió, comprendiendo su punto de vista. Vos encárgate de la tecnología y yo de que no nos maten mientras la configuras. ¿Trato? Dijo Abby, extendiendo su mano manchada de tierra. Claire miró la mano de su amigo y luego sus ojos, sonriendo con una seguridad renovada. Trato, respondió, estrechando su mano con firmeza. Pero te advierto, si en el campamento te pones a hacerte el héroe y te eliminan rápido, te voy a revivir solo para patearte el trasero personalmente. Ambos se rieron, sintiéndose un poco más preparados para lo que sea que la escuela les tuviera preparado. El ambiente en el bosque era tenso pero distendido. Una vez que las risas se desvanecieron, Claire comenzó a sacar de su mochila un surtido de piezas tecnológicas, cables y placas que no tenían absolutamente nada de ordinario. Mientras organizaba su taller portátil, explicó con detalle las mejoras que había implementado en sus creaciones anteriores y los prototipos que recién estaba empezando a ensamblar. Abby inspeccionó los artilugios con genuina fascinación. Observó la complejidad de los circuitos y los giroscopios en miniatura que vibraban con un leve zumbido. No pudo evitar soltar una carcajada, mirando a su amiga con admiración. Te lo digo en serio, Claire. Si te descuidas un poco, terminas siendo la nueva Rick Sánchez de este lugar, bromeó. La chica rodó los ojos, pero una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Su semblante, sin embargo, se ensombreció cuando tocaron el tema de la alimentación energética. Explicó que todavía no hallaba una solución. Había probado con todo, pero por ahora dependía de la energía solar, si bien era eficiente, no le daban la potencia necesaria para proyectos de gran escala. Abby asintió mientras examinaba unos lentes de diseño refinado y elegante, una versión mejorada de los que ella solía usar en clase. Mientras observaba cómo el azabache los giraba entre sus manos, se le ocurrió una idea. Y no sería raro si le pregunto a Ruby cómo funciona su sistema. Abby levantó la vista, curioso. Claire, con un suspiro de resignación, tuvo que recordarle lo obvio. Abby, Ruby es nuestra compañera de clase, pero es una robot real. El azabache parpadeó, y su rostro se transformó en una máscara de absoluta sorpresa. Es cierto. Exclamó, estupefacto. Se me había olvidado por completo que tenemos una maldita robot real sentada en el mismo salón que nosotros. Claire negó con la cabeza, soltando una risita. Le encantaba la capacidad de Abby para expresar sus emociones con tanta intensidad. Era refrescante en un mundo que a veces se sentía demasiado rígido. Viendo que sos recontrainteligente, ¿podrías crear un robot? Preguntó Abby, con un tono que oscilaba entre el entusiasmo infantil y la curiosidad sincera. Bueno, tomando a Ruby como referencia, técnicamente creo que podría hacerlo, admitió Claire, analizando las posibilidades. Abby estaba a punto de celebrar, pero ella lo interrumpió con un gesto de la mano. Sin embargo, me llevaría muchísimo tiempo. Necesito materiales complejos y, sobre todo, resolver el problema de la fuente de energía autónoma. No es tan fácil como parece. Abby suspiró, claramente desilusionado por las limitaciones técnicas, pero no pudo evitar añadir. Hubiera estado genial ver qué podrías construir. Me encanta ver tus inventos, Claire. De verdad, son increíbles. Esas palabras sencillas golpearon a la castaña con una fuerza inesperada. En su vida pasada, las palabras de aliento eran inexistentes. Sus padres solo exigían resultados, y cuando los fracasos llegaron, las críticas reemplazaron a cualquier forma de cariño. Claire apretó los puños, sintiendo un nudo en el estómago al recordar esos momentos amargos que tanto le habían costado superar. Rápidamente, sacudió la cabeza, obligándose a guardar la calma. No quería que él notara cómo su estado de ánimo se había desplomado. Por cierto, ¿qué es esto?, preguntó Abby, sacándola abruptamente de su espiral de pensamientos. Claire volvió a la realidad y sus ojos se enfocaron en las manos del azabache. Abby sostenía una esfera de color gris, cubierta por surcos intrincados de color verde que emitían un parpadeo rítmico y electrizante. Oye, ten cuidado con eso. Puede explotar. La advertencia murió en su garganta al ver cómo la esfera entraba en una secuencia de activación crítica. Carajo. Por puro instinto de supervivencia, Claire se lanzó al suelo y se cubrió el rostro con los brazos. Abby, en cambio, no tuvo tiempo de alejarse.
El dispositivo reaccionó de inmediato, liberando una onda de choque contenida. El azabache solo alcanzó a cubrirse la cara con los brazos antes de recibir la explosión de lleno, siendo enviado hacia atrás por el impacto. Una vez que el zumbido ensordecedor y la densa cortina de humo gris comenzaron a disiparse, Claire se levantó de golpe, sacudiéndose la tierra de la bata. Con el corazón latiéndole en la garganta, observó a su alrededor con desesperación hasta que divisó la silueta del azabache. El impacto lo había arrastrado un par de metros hacia atrás, dejándolo tendido boca arriba entre la maleza. La castaña corrió tropezando con las raíces, se arrodilló a su lado y, sin pensarlo dos veces, acomodó con cuidado la cabeza de Abby sobre sus piernas para evaluar la gravedad de su estupidez. ¿Cómo es que sigo vivo, che? Alcanzó a preguntar el pelinegro, arrastrando las palabras con una voz pastosa y los ojos completamente desenfocados. Porque lo que tenías en las manos era un prototipo de granada cegadora y aturdidora de frecuencia modulada, explicó Claire, soltando un suspiro de alivio al notar que sus signos vitales estaban estables. De hecho, me sorprende bastante que puedas tan siquiera hablar y mover el cuerpo. Mientras hablaba, notó cómo el muchacho intentaba levantar una mano con una torpeza y lentitud dignas de un perezoso. Eso es, porque soy tremendo capo, Alice, el entrenamiento de Bucky sirve de algo, respondió Abby con una sonrisa débil y descarada. De inmediato hizo una mueca, ya que el simple hecho de gesticular hacía que le dolieran los músculos faciales. Claire no le contestó el chiste. Se limitó a mirarlo en silencio, observando detalladamente cómo la fisonomía de Abby reaccionaba al trauma físico. Su mente científica, siempre activa, comenzó a trazar una nueva línea de investigación. Si quería asegurar la supervivencia de ambos en este caótico universo, debía estudiar a fondo la resistencia biológica de su amigo. Planear un régimen que combinara la ciencia con las capacidades adaptativas de Diego no solo era interesante, sino sumamente beneficioso para mantenerlo con vida. Sin embargo, el hilo de sus pensamientos fueron abruptamente cortado por la ronca voz del azabache. «Hey, Claire, ¿cuánto carajo van a durar estos efectos? Siento que el mundo me gira como si fuera un Beyblade». Bueno, en teoría y según mis cálculos, el colapso sensorial debería durar unas 3 horas como mucho, respondió ella, ajustándose los lentes con una mano. Pero debido a tus capacidades físicas actuales, estimo que será bastante menos. Aunque no puedo estar segura del tiempo exacto hasta que recopile más datos. Al escuchar eso, Abby soltó un bufido que pretendía ser una risa. Cerró los ojos, relajando el cuello sobre el regazo de la chica, y soltó con total descaro. Y bueno, al menos tengo una buena almohada para pasar el rato. Claire se quedó congelada, parpadeando un par de veces sin comprender la indirecta. Pasaron 3 largos segundos hasta que su cerebro procesó el sentido de la frase y la posición en la que se encontraban. En un instante, un sutil pero evidente rubor encendió sus mejillas, extendiéndose hasta la punta de sus orejas. Me estás tentando mucho a dejarte aquí tirado a merced de lo que sea que viva en este bosque, amenazó la castaña, fingiendo una voz fría mientras amagaba con quitar las piernas. No, para. Era joda, pelotuda. Exclamó Abby de inmediato, abriendo los ojos de par en par con un destello de ligero nerviosismo. La idea de quedarse completamente paralizado e indefenso en medio de la nada no le hacía ninguna gracia. Al ver su reacción de pánico, Claire no pudo evitar que una pequeña sonrisa genuina se formara en su rostro. Entonces guarda silencio. Calladito te ves más bonito. Tras el regaño, ambos se sumieron en un silencio absoluto. El ambiente del bosque los envolvió por completo, siendo acompañados únicamente por el crujido de las hojas altas, el viento suave y los extraños sonidos de la fauna local. Por un momento, la tensión del entrenamiento y el estrés de la academia parecieron desaparecer, dejando una extraña pero reconfortante paz entre los dos reencarnados. Sin embargo, la paz en el vocabulario de Diego era un concepto efímero. No pasaron ni 5 minutos antes de que el azabache rompiera la atmósfera mística con un tono de voz completamente plano y lastimero. Che, Claire, hablando en serio. ¿Podrías llevarme al hospital? Me duele absolutamente todo el cuerpo. Creo que la cucaracha me cobró alquiler. Claire cerró los ojos, inhaló profundo y dejó caer la cabeza hacia atrás, perdiendo toda la paciencia que había acumulado. Me tienes que estar veando, sentenció la castaña, arrepintiéndose internamente de no haberlo dejado tirado cuando tuvo la oportunidad.